El sol caía sobre el camino polvoriento, horneando el asfalto. Una pequeña criatura rayada, apenas más grande que una ardilla, yacía gimiendo al lado de la carretera, su diminuto cuerpo temblando por el calor. La familia, que regresaba de su recorrido por el mercado de la tarde, la vio y detuvo su camioneta. El gatito era tan pequeño, apenas un puñado, pero su pelaje era una mezcla vibrante de negro y blanco, con rayas elegantes que no podían confundirse con las de un gato doméstico. Era un mundo aparte de los suaves y redondos gatitos a los que estaban acostumbrados. Un escalofrío de inquietud recorrió a la familia. El gatito parecía casi salvaje. Se acercaron con cautela, esperando que la madre apareciera en cualquier momento, pero el único sonido era el canto de las chicharras en los árboles cercanos. El gatito, con los ojos abiertos y temerosos, permanecía inmóvil, su pequeño cuerpo temblando de frío. La familia sabía que no podían dejarlo allí. Se hizo una llamada a la Fundación de Cuidado de Vida Silvestre y, en menos de una hora, un equipo de rescatistas llegó, sus rostros una mezcla de preocupación y asombro. «Este no es un gatito común», dijo uno de los rescatistas, recogiendo suavemente a la criatura temblorosa en una manta. «Es un cachorro de gato pescador. Son raros, están en peligro de extinción». Se quedó en silencio, su mirada buscando entre la maleza circundante alguna señal de la madre. Los rescatistas explicaron que años atrás, un joven gato pescador había sido encontrado herido en un campo de arroz cercano. Una familia amable lo había cuidado hasta que se recuperó y lo liberó en la naturaleza, pero había permanecido cerca de ellos, regresando a su hogar de vez en cuando. «Parece que ella ha elegido este lugar para tener su camada», dijo el rescatista, su voz pesada con el peso de la situación. «Este bebé se ha separado de su madre, probablemente cayó de su nido». El gatito, ahora bautizado como Simba, fue llevado a una clínica especializada en animales salvajes. El viaje fue tenso, cada bache en el camino amenazando con desalojar a la diminuta criatura. La veterinaria, sosteniendo a Simba suavemente en sus brazos, lo observaba con atención, susurrándole palabras de consuelo al tembloroso bebé. Simba, a pesar de su fragilidad inicial, prosperó bajo el cuidado experto de la clínica. Se volvió más fuerte, sus rayas se hicieron más distintivas, y su energía juguetona llenó la habitación con sus travesuras. Una tarde, mientras los rescatistas se preparaban para trasladar a Simba a un recinto más grande, estalló un alboroto afuera. Una figura elegante, negra y blanca, con ojos como brasas doradas, se deslizó a través de una ventana abierta. Era la madre de Simba. La reunión fue un espectáculo para contemplar. Madre e hijo, separados durante semanas, se reunieron en un torbellino de maullidos y ronroneos. La madre, con los ojos llenos de un amor salvaje y primitivo, acarició a su cachorro, su cuerpo temblando de alivio. Los rescatistas, con el corazón lleno de alegría, observaron la escena. La decisión fue unánime: Simba sería devuelto a su madre. A la mañana siguiente, el equipo llevó cuidadosamente una pequeña jaula con Simba y algunos peces recién pescados a un lugar apartado en el bosque, lejos de la habitación humana. La jaula fue abierta, y con una última mirada amorosa, la madre de Simba lo llevó consigo, desapareciendo en la densa vegetación. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.